Tenía muchas ganas de compartir la palabra con todos. Hoy es un día muy especial, es el último día aquí. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel, hemos vivido momentos muy hermosos. Yo sé que lo hemos mostrado muchas veces, pero a mí me llena de fe esas fotos. Andrés, no sé si tienes la primerita foto. Aquí en este hotel, cuando llegamos, éramos unos pocos y habían 2 invitados. Fue hermoso lo que hemos vivido. Empezamos en una mesa. El primer servicio de Emaús fue en nuestra casa, en una mesa. Compartimos la Santa Comunión, partimos el pan juntos. Ana no está aquí, pero Ana por primera vez recibió al Señor en su corazón. ¿Dónde está Ana? ¿No está? Ana, hermanita de Darío, fue la primera invitada de la iglesia. Ella recibió al Señor en su corazón. Después llegó un familiar de Colombia, del pastor, también recibió al Señor en su corazón. Vino Emir, fue tocado por el Espíritu Santo, lloraba muchísimo y fuimos creciendo. Al año, éramos a los 2 al año, ya nos habíamos multiplicado. Y después aquí hay una pequeña parte de todo lo que Dios ha hecho. Hemos vivido momentos muy hermosos en este lugar. Ahora somos más, ya no cabríamos en la foto. Y el Señor ha sido bueno. Así que estamos muy contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Hay caras que ya no están, otras nuevas, pero el Señor es fiel. Amén. Estamos muy gozosos de este tiempo, de que sean parte de lo que Dios está haciendo. Vemos como cada uno de los que han ido llegando han sido provisión del Señor. Nos gusta mucho decirlo esto con el pastor, y es que cada uno de ustedes es provisión para Él mismo. Él mismo se provee, Él provee su casa y Él envía la provisión. Así que dense un aplauso porque el Señor ha sido bueno. Y cuando estábamos orando, cuando el Señor nos entregaba la visión de Emaús Iglesia, y ahora vamos por el nombre. El nombre de Emaús siempre ha estado en nuestro corazón, siempre latió nuestro corazón con el mensaje de Lucas 24. Y una palabra que el Señor nos daba es que Emaús Iglesia sería una red para los últimos tiempos, en el que cuando el corazón de muchos se iba a enfriar, iban a apostatar, iba a haber una iglesia, iba a haber un remanente, que iba a ser una red y que iban a parar, que iban a avivar la fe de esos muchos que por la maldad, que por el tiempo, por las circunstancias, por todas las dinámicas que vienen al cuerpo de Cristo, habría un remanente que estaría ahí de pie, entrelazados uno con otro, viviendo el pacto, viviendo la fidelidad del Evangelio y predicándoles de nuevo a estas personas y a los que todavía se han de convertir. Creemos que Emaús Iglesia no solo será una red, sino que será una plataforma de envío misionero. Lo creemos, el Señor nos ha hablado mucho. Y creo que este año 2025 es un año muy profético para Emaús Iglesia. Este es el comienzo de una cultura de pacto que queremos vivir por siempre y que queremos dejar de legado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan. Amén. Una iglesia de pacto. Una iglesia que sabrá convivir con las diferencias porque el pacto prevalece. Amén. Así que el Señor es bueno y vienen cosas muy bonitas
Ya lo verán, lo que vamos a disfrutar. Pronto pasaremos de local, vendrá la inauguración, vendrán muchos pastores que han estado a nuestro lado. Nuestro pastor Julio Pérez también está expectante, gozoso, orando por todo esto. Así que, bueno, es un hermoso tiempo profético lo que estamos viviendo y como les decía, estoy muy expectante de lo que el Señor va a hacer en estos próximos años sobre Emmaus Iglesia, es decir, sobre cada uno de ustedes, ¿no? Así que mi corazón arde. Hace muchos años que el Señor me marcó con el libro de Deuteronomio. Sé que a nivel espiritual la iglesia está en un tiempo de transición y nosotros más que nunca. Sí, es un tiempo de transición muy importante para cada uno de nosotros, ¿sí? El Señor nos ha traído y nos introduce en esta cultura de pacto en la que vamos a vivir, en la que nos vamos a mantener y en la que nuestros hijos, como decía antes, van a crecer, ¿no? Y ahora que vamos a entrar en este ayuno de 21 días donde nos entregamos como primicia, meditaba sobre lo primero. Meditaba sobre lo primero. ¿Qué es lo primero? Y el Señor me respondía con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y empecé a indagar sobre este mandamiento, me fui a la historia de Israel y el Señor hablaba fuertemente una palabra para el día de hoy. Y es que estaba mirando y estaba repasando. El pueblo de Israel vivió en esclavitud durante 430 años en Egipto. Dice Éxodo 12:40 que el pueblo de Israel vivió en esclavitud 430 años en Egipto. Dice en Éxodo 12:40, el tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fueron de 430 años. Ellos fueron esclavos, imaginaros la de generaciones durante 430 años que vivieron en esclavitud. Después fue cuando vivieron bajo la presión de Faraón. Después allí el Señor los saca de Egipto por medio de Moisés. Y están 40 años en el desierto por su corazón, por la desobediencia del pueblo. Y yo veía cómo el Señor, durante todos esos 40 años, el Señor se conmovía en misericordia y en gracia sobre el pueblo de Israel. Y cómo Él estableció un pacto por amor, porque Él anhelaba desde la creación. El corazón de Dios ha estado tener comunión con nosotros. De la caída de Adán es donde hay esa muerte espiritual, ¿sí? Donde hay esa separación, pero aún así Él se sigue mostrando al hombre, Él sigue caminando con el hombre, Él sigue hablando al hombre, pero hay una infidelidad del hombre hacia Dios, ¿sí? Y eso los llevó a vivir tantos años, esos 400 años en esclavitud, en cautiverio. Y vemos cómo en el libro de Deuteronomio Moisés les recuerda al pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio es muy importante porque ahí es un tiempo decisivo para el pueblo. Ellos van a entrar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Y Moisés no puede entrar, o sea, hay una generación que se va a quedar, solo entrará la nueva. Y Moisés les recuerda el pacto de la ley. Les recuerda los mandamientos y empieza a decirles: oh Israel, recuerda que Jehová solo uno es y le amarás con todo tu corazón y con toda tu mente. Y empieza a recordar los mandamientos.
Y ahí en Deuteronomio Dios establece un pacto de amor y misericordia sobre el pueblo de Israel. Amada iglesia, y eso no ha cambiado para estos tiempos. El Señor sigue anhelando tener una comunión íntima con nosotros, aún en medio de nuestra infidelidad, aún en medio de nuestra desobediencia. Él desea tener una relación íntima con nosotros, que experimentemos la plenitud que hay en Él, aún en el desierto en el que estamos. Amén. Pero sucede algo, todavía sucede algo en el día de hoy, en el tiempo actual del cuerpo de Cristo, y es que hemos salido de Egipto, pero Egipto sigue en nosotros. Egipto no ha salido de nosotros. Aún dudamos de su grandeza, aunque hayamos visto su gloria, aunque hayamos visto milagros en nuestra vida, aún seguimos quejándonos, aunque Él provea maná. Aún seguimos levantando dioses en nuestra vida, donde creemos y desgastamos nuestra alma y nuestra vida espiritual en ellos. Pecamos, amamos la lujuria, la avaricia. Otros no tienen fe. Otros prefieren las cebollas de Egipto, recuerdan su vida pasada en el mundo y prefieren la vida del mundo que la vida de hoy, porque la vida en Cristo es muy dura. Y vemos que no hay ninguna diferencia en el pueblo de Israel con nosotros, amada iglesia. Este mensaje no solo va para los que ya conocemos de la palabra, sino para los nuevitos también. Necesitamos conocer de que nuestro Dios es grande y de que hay una historia que nos define, que Jesús es real, que Jesús vino, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, ascendió y volverá, que hay un juicio venidero sobre cada uno de nosotros, que Él ha dejado una gracia sobre nosotros, que Él ha derramado y nos ha regalado su Espíritu en nosotros, que nos ha dicho que el mismo poder que habitaba en Él está en nosotros. Y sentía como es un tiempo, iglesia, de hacer silencio. Y me venía constantemente, mientras leía la palabra, se me repetía esta pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Y decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver? Estoy leyendo el pueblo de Israel, me estoy sintiendo arrepentida, pecadora, pero ¿me amas? Y decía, Señor, ¿me amas? Y esta pregunta se la hiciste a Pedro. ¿Pedro, me amas? Y se me repetía y lo tuve que escribir. ¿Me amas? Y esta pregunta es para vosotros, iglesia, para todos nosotros, perdón. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Hay una frase, un texto de Agustín de Hipona que dice: mi conciencia, Señor, no duda, antes bien está segura de que te ama. Heriste mi corazón con tu palabra y te amé. El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos me dicen en todas partes que te ama. Pero, ¿qué amo yo cuando te amo? ¿Qué amo yo cuando te amo? ¿Qué amo yo cuando te amo? ¿Qué estamos? ¿Cómo le amamos? ¿Le amamos? Porque podemos creer pero no amar. Podemos saber y no amar. ¿Le amamos? Todo esto va tan entrelazado porque estamos viviendo un tiempo de transición donde el Señor nos recuerda: hey, iglesia, yo solo soy un solo Dios. No olvides mi primer mandamiento: amarme.
sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero luego nos pregunta, ¿me amas en realidad? ¿Me amas? Amados, es necesario, necesitamos romper con todo espíritu de esclavitud en que el enemigo quiere tenernos siempre. Cristo pagó el precio, somos libres, nos ha redimido, nos ha dejado su espíritu, nos ha dejado su gloria. Y me venían estas preguntas. ¿Qué estás amando más que a Dios, iglesia? ¿Qué estás amando más que a Dios? ¿Qué es eso? ¿Quién es esa persona más que Dios? ¿Qué es esa circunstancia más que Dios? ¿Qué es ese placer momentáneo más que Dios? ¿Qué son esos miedos más que Dios? Y son preguntas que se leen muy fácil, pero que son reales, iglesia. Amamos muchas cosas más que a Dios. Amamos más nuestros hijos que a Dios. Amamos más nuestras posesiones que a Dios. Amamos más nuestra propia voluntad que Dios. Nos amamos nosotros más que a Dios. Amamos mucho más a otras personas que a Dios. Y vivimos levantando dioses, viviendo en esclavitud por una persona que no es Dios, que no nos va a llenar como Dios nos va a llenar, que no va a suplir lo que Dios va a suplir. Y vivimos desgastándonos, quejándonos, y no nos damos cuenta que el Dios creador del cielo, de la tierra, que nuestro Dios, que nuestro Padre, el que se hizo hombre, el que murió en la cruz por ti, por amor, anhela amarte. Anhela que te deleites en su amor, que confíes en su gracia, en su misericordia. Pero seguimos amando más otras cosas que a Él. Y si no entendemos que necesitamos amarle con todo lo que somos, amada iglesia, nos quedaremos atrás. Nos quedaremos atrás porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Estamos en tiempos proféticos, iglesia. Estamos en tiempos proféticos. No me gusta decir malas noticias siempre que predico, pero no sé por qué siempre que predico pasa algo. En Los Ángeles ha habido un incendio enorme. Israel está bombardeado. Se han levantado 5 naciones en contra de Israel. Israel está esto de guerra. Europa está esto de guerra. Latinoamérica está hecha un desastre. Iglesia, y aún seguimos pensando en la comida de Egipto. Aún queremos vivir en esclavitud, amada iglesia, y el Señor nos está diciendo: ámame, ámame, mi amor es lo que necesitas, confía en mi grandeza. Yo soy el que soy, el pan de vida. Y es que todavía vivimos en orfandad. Todavía, amados, todavía somos huérfanos. Todavía no nos hemos creído que Él es papá. Caminamos ciegos, escuchando y creyendo a Satanás. Esta semana le decíamos a un matrimonio, les confesábamos algo y les decíamos, literalmente Satanás está robando, matando y destruyendo. Está destruyendo todo. Más que nunca ahora se está mostrando como tal. Estamos en un tiempo donde las energías, la nueva era, es moda. Donde creer en Cristo
A mi hija en el instituto le decían, tú eres religiosa. Tú eres religiosa, yo soy atea. Tú eres religiosa. No puedo tocar la cruz que llevas ahí. Eso es el día de hoy, amada iglesia. Y nosotros, iglesia, que hemos visto la gloria de Dios, todavía seguimos viviendo, amando el pecado. Ayer, cuando nos íbamos a dormir, mi hija pequeña me dice, mamá, tengo que contarte algo que no te quería contar, pero llevo 4 días pensando en esto. Mi hija habla como una persona mayor y me dice, pero te tienes que sentar aquí, mamá. Y me hizo así y me cogió de las manos y me miraba la cara y me decía, mamá, es que he tenido un sueño. Hace 2 días he tenido un sueño y no puedo dejar de pensar en ese sueño. Me dijo, mamá, he soñado que estábamos en una iglesia y yo estaba con mi tía Karen, dice, y yo tenía el micrófono, dice, yo estaba hablándole a la iglesia, pero venían unos hombres en una camioneta y yo les decía a la iglesia que corrieran, que salieran, pero que no salieran por la puerta principal, que salieran, que huyeran. Decía, pero la iglesia tenía zapatos de fiesta y no podía correr. Y me decía llorando, mamá, no los pude sacar. Y nos cogieron a todos y nos llevaron a un sitio gris y oscuro. Decía, no los pude sacar porque sus zapatos no les dejaban correr. Iglesia, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros y nuestros hijos están profetizando, nuestros hijos están teniendo visiones. Dios ya está preparando a nuestros hijos con 7 años, les está hablando de lo que viene, de lo que van a tener que vivir. Y mientras tanto nosotros, amada iglesia, de verdad, es un tiempo hermoso que vamos a vivir, pero siento tan fuerte que todo lo que decidamos en este tiempo va a marcar una década en nuestra vida. Y yo decía, Señor, es que quizás tenemos mártires en nuestra casa que van a dar su vida por Cristo. Necesitamos levantarnos, amada iglesia. Necesitamos enamorarnos de Jesús. Necesitamos de Cristo más que nunca. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos renunciar al pecado. Necesitamos rendimiento, iglesia. Necesitamos morir a nosotros. Porque somos tan egoístas que creemos que nuestra fe se trata de nosotros, que la vida se trata de mí. Pero mientras tanto vamos procreando. ¿Y la fe de ellos? ¿Quién se la modelará? De nuestros nietos. ¿Quién le va a modelar esa fe? Sino nosotros, amada iglesia. Voy a pedirles que vayamos a Isaías 54. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, tengo la hoja rota de tanto leerla. Heredarán naciones y habitarán ciudades asoladas.
Necesitamos expandirnos, iglesia, rompernos. Cuando tensamos una cuerda, cuando levantamos una carpa, las cuerdas tienen que ser tensadas. Tenemos que clavar estacas. Esa tensión a veces es dolorosa, iglesia, pero necesitamos expandirnos, necesitamos extendernos, porque el Señor nos está dando una promesa. Dice que nuestra descendencia heredará naciones. Necesitamos ensancharnos, expandirnos en nuestros hijos, expandirnos en nuestra casa, allí donde vamos. Necesitamos crecer en el Señor, necesitamos comunión con el Espíritu Santo, necesitamos multiplicarnos en el cuerpo, volver al primer amor. Le dice Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, y reconoce tus obras, sabe que te esfuerzas, que aborreces, pero tengo una cosa contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has olvidado el primer amor. Lo más importante, el primer mandamiento, amarle a Él. Vamos a leer Efesios 4, del 17 al 24. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Despojémonos del viejo hombre, amada iglesia. Tomemos decisiones. Necesitamos tomar decisiones. Quizás me puedes decir: pastora, yo acabo de llegar, es mi primer día, yo no sé qué es esto. Pues el Señor te está haciendo una invitación a que te despojes de ti mismo, a que te despojes de una vida de pecado y que le digas sí a vivir una vida en Cristo, a ordenar tu vida, a ordenar tu casa y empezar a enamorarte de Jesús y decirle: sí, te recibo en mi corazón. Necesitamos aceptar el amor de Dios y entender que Él ya pagó el precio por nosotros. Clavar estacas, clavar banderas sobre nuestros hogares, porque hay una generación que literalmente serán unos valientes de la fe. Nosotros estamos en un tiempo de gracia, amada iglesia. Nosotros no estamos viviendo nada. Lo tenemos todo. Dormimos tranquilos, comemos todos los días, vamos a trabajar, dormimos, comemos, miramos películas en Netflix, vamos al cine. De vez en cuando nos damos caprichitos, quedamos en familia, comemos. Pero no sabemos qué van a vivir ellos, amada iglesia. Podemos decir: sí, yo creo en Dios y no pasa nada. Nos rechazarán, ¿no? Pero me da igual. Ellos no. Ellos no. Ellos literalmente van a ser esos Danieles, esos Josés, esos Moisés de los últimos tiempos,
Entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Amas a Dios? Iglesia de una fe madura. Ahora vamos a entrar bajo pacto. Vamos a caminar bajo pacto con la iglesia. Pero hay una pregunta que constantemente, por su nombre, Dios cada día te está haciendo. ¿Julie, me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Olga, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Angie, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo os voy a hacer 4 preguntas, si las quieren escribir, y mientras ministramos, contéstale al Señor. Número 1, por favor, todos, ¿sí? Todos. 1. ¿Qué te tiene en esclavitud? ¿Qué te tiene en esclavitud? Puede ser mi inmoralidad, puede ser mis mentiras, puede ser mi avaricia, puede ser mi incredulidad. Siguiente pregunta. ¿A quién estás amando más que a Dios? ¿A quién o qué estás amando más que Dios? Pregunta número 1. ¿Qué te tiene en esclavitud? Segunda pregunta. ¿A quién o qué estás amando más que a Dios? Tercera pregunta. ¿Qué amas de Dios? ¿Qué estás amando de Dios? ¿Su bendición? ¿Sus milagros? ¿Qué amas de Dios? Número 4. ¿Dónde vas a clavar las estacas? ¿Dónde vas a clavar tus estacas? En el mismo lugar donde te encuentras hoy, vas a moverte. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a clavar tus estacas, iglesia? Porque el Señor está siendo decisivo. Necesitamos ser transparentes con Dios. Y mientras cantan, respóndale al Señor. No se vayan sin responder estas preguntas, sin ser conscientes. ¿Qué te tiene esclavo? ¿Qué te tiene esclavo? Me tiene esclavo mi dependencia al hombre, me tiene esclavo la lujuria, me tiene esclavo mi incredulidad. Estoy amando más a mis hijos que a ti, estoy amando más una enfermedad que a ti. ¿A quién estás amando más? ¿Qué estás amando más que Dios? ¿Y qué amas de Dios? ¿Y dónde vas a clavar tus estacas? Estamos en movimiento, iglesia. Estamos en movimiento. Y todo
proceso que estamos viviendo como iglesia es porque el Señor nos está preparando inofendibles. ¿Se acuerdan de la palabra lote? Lujuria, ofensa, temor y engaño. Él nos está haciendo inofendibles, hijos que perdonan, que no se ofenden, que no guardan rencor, que perdonan, que confían en el Señor, que se abandona a sí mismo, que entiende los tiempos, que es humilde, que es pobre de espíritu. Bajo pacto si clavas las estacas en el lugar incorrecto.